Hola, yo soy Vicente y voy a comenzar a hacer la ayudantía de la interrogación uno de Química para Ingenieros. Bueno, y la ayudantía consta de 4 ejercicios y algunos ejercicios tienen inciso A y B. Bueno, vamos a comenzar con un ejercicio de estequiometría eh, que dice así, que al calentar fuertemente el fosfato de calcio, dióxido de silicio y carbono se obtiene fósforo que, dada la alta temperatura, se prepara en forma de gas. Y la ecuación química es, bueno, y ahí está. Si se parte con 250 gramos de fosfato de calcio, de 100 gramos de dióxido de silicio y 50 gramos de carbono, ¿cuál es la masa de fósforo que se obtiene? Y hay que hacer los cálculos de reactivo limitante y equilibrar la ecuación por método algebraico claramente. Entonces, comenzamos escribiendo la ecuación. Entonces tenemos que Ca3, PO4, PO4, 2, que es el fosfato de calcio, más el dióxido de silicio, más el carbono, es igual a P4 más CaCO3 más CO2. Bueno, aquí para balancear, obviamente lo que hay que tener en consideración es eh, la ley de la conservación de la masa. Entonces, obviamente tiene que existir igual cantidad de átomos de cierto compuesto en los reactivos y en los productos. Entonces, hay que empezar a balancear ahora con el método algebraico, como nos pide el ejercicio. Entonces comenzamos con estos compuestos a llamarlos con su respectiva letra algebraica o coeficiente algebraico. Aquí E y F. Bueno, y aquí empezamos a formar eh, las relaciones algebraicas. Por una parte, en el calcio tenemos que 3A es igual a E. En el fósforo tenemos que 2A es igual a 4D. En el oxígeno tenemos que 8A más 2B es igual a 3C más 2F. En el silicio, que B es igual a E. Y en el carbono, que C es igual a F. Bueno, entonces comenzamos primero dándole un valor a E o a B, da igual porque son iguales, eh, pero le vamos a dar un valor bastante alto que va a ser 6 porque la parte del calcio 3A es igual a E. Entonces lo que vamos a hacer es que la división nos dé un número entero con tal de que después no se compliquen los cálculos y no nos den fracciones y eso puede complicar y estropear un poco nuestros cálculos. Entonces primero B va a ser igual a E y B es igual a 6, por lo tanto E es igual a 6. Entonces comenzamos. Decimos que 3A es igual a 6 por esta ecuación. De aquí sacamos que A es igual a 2. Ahora, tenemos que 2A es igual a 4D, entonces 4 es igual a 4D, entonces D va a ser igual a 1. De aquí tenemos en esta relación, tenemos A, tenemos B, tenemos E y nos falta la F, que la F no la tenemos. Entonces tenemos que 8A, o sea, 8A es igual a 16 más 2B, que es 12, igual a 18, que es 13, porque es 6, más 2F. De aquí tenemos que eh, 16 más 12 es 28. El 18 pasa restando, entonces nos queda 10 es igual a 2F. Entonces F es igual a 5. Y tenemos que C es igual a F, por lo tanto C es igual a 5. Y aquí tenemos el valor de A, tenemos el valor de B, tenemos el valor de C, o sea, el valor de C, el valor de D, el valor de E y el valor de
F. Entonces ya tenemos nuestra ecuación balanceada. Ahora procedemos a escribirla como tal ya balanceada. Entonces vamos a anotar primero los valores de los coeficientes estequiométricos para después empezar y no equivocarnos. A2, B, va a ser igual a 6, C va a ser igual a 5, C igual a 5, D va a ser igual a 1, la E va a ser igual a 6 y F va a ser igual a 5. Ya, ahí ya tenemos nuestros coeficientes estequiométricos anotados y comenzamos a borrar esto para comenzar a escribir nuestra fórmula química ya balanceada. Si tenemos que A es igual a 2, entonces tenemos que 2CA3 PO4 2 más la B que es 6 dióxido de silicio más 5 átomos de carbono va a ser igual a el fósforo aquí más 6 sí, o 3 y más 5 dióxido de carbono. Bueno, aquí ya tenemos nuestra ecuación balanceada y solamente nos falta realizar los cálculos reactivos limitantes y en función de eso saber cuánto es la cantidad de producto que se genera de fósforo. En este caso vamos a empezar a trabajar las relaciones estequiométricas también con el fósforo porque también se nos hace más sencillo porque su coeficiente estequiométrico es 1. Entonces comenzamos. Bueno, aquí está ya la ecuación como tal obtenida o ya balanceada. Entonces comenzamos primero obteniendo, calculando el reactivo limitante, pero para eso primero vamos a calcular la cantidad de moles de cada compuesto. Y en función de eso, ver la cantidad de fósforo que genera cada uno. Entonces comenzamos, o de moles que genera de tal compuesto. Entonces, sabemos que en la masa molar del dióxido de silicio, o sea, del fosfato de calcio, perdón, es 310,18 gramos dividido mol. Bueno, este dato, obviamente ustedes lo deberían calcular, pero en la prueba obviamente le van a dar la masa molar o simplemente le van a dar la masa molar del compuesto. De todas maneras, no es complejo calcularla, pero para que lo tengan en cuenta, porque como tal en el ejercicio no venían los datos, pero eso ahí uno tendría que buscarlo. Eh, entonces empezamos a calcular los moles de fosfato de calcio. Ya, aló, ya. Eh, y entonces sabemos que hay 250 gramos de fosfato de calcio. Entonces es una simple división para calcular la cantidad de moles que hay. 310,18 gramos dividido mol. Entonces aquí hay 0,81 mol de 0,81 mol de fosfato de calcio. Ya. Esto es como un dato importante porque después vamos a ver y comparar en función de lo otro. Ahora sabemos que la masa molar del dióxido de silicio es igual a 60,1 gramos dividido mol. 60,1 gramos dividido mol. Entonces sabemos que aquí la cantidad de moles va a ser igual a
1,66 mol de dióxido de silicio aproximadamente. Ya. Y vamos a calcular aquí, la cantidad de moles de el carbono. Entonces, la masa molar del carbono sabemos que es 12 gramos dividido mol. Entonces, la cantidad de moles de carbono es igual a 50 gramos dividido 12 gramos dividido mol. Ya, y aquí tenemos que hay 4,17 mol de carbono, 4,17 mol de carbono. Ya, ok, entonces tenemos estos datos y ahora lo que hay que hacer es calcular el reactivo limitante. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo una simple regla de 3 y en función de la ecuación balanceada. Entonces aquí, mirando estos datos, sabemos que al menos en la parte de lo que es el fosfato de calcio, vemos que 2 mol de fosfato de calcio genera 1 mol de fósforo. Entonces aquí vamos a, sabemos que 0,81 mol de fosfato de calcio, aquí, va a generar XP4. Entonces aquí solamente despejamos la X y sabemos que esta cantidad de acá, sabemos que 0,81 molos, la cantidad de masa que hay de fosfato de calcio, va a generar 405 mol de fósforo. Entonces este es nuestro primer dato. Este es para el reactivo A, B, C. Entonces esto es para el reactivo A. Entonces vamos a hacer lo mismo con el B y con el C y vamos a ver cuál genera menos cantidad de moles de fósforo. Y ese va a ser nuestro reactivo limitante. Entonces ahora tenemos que... Ahora vamos a empezar a simplificar. O sea, como la nomenclatura para no escribir tanto. Sabemos que 6CO2, en función de la ecuación balanceada que está acá, que está aquí, 6CO2, 6CO2 genera 1 de P4, entonces 1,66 genera X de P4. Entonces aquí tenemos que X va a ser igual a 276 mol de P4 aproximadamente. Entonces aquí ya tenemos nuestro cálculo. Este es de B. Y ahora nos faltaría el cálculo de el reactivo C, que es el carbono. Ya, entonces sabemos que sabemos que 5C genera un P4, entonces 4,17 va a generar XP4. Entonces aquí X va a ser igual, X va a ser igual a 0,834 mol de fósforo. Y esto es para C. Ya, entonces compramos. El reactivo A genera 0,405 mol de fósforo. El reactivo B, que es el dióxido de silicio, genera 0,276 mol de fósforo. Y el reactivo C, que es el carbono, genera 0,834 mol de fósforo. Entonces, el que genera menor cantidad de fósforo es el reactivo limitante, en este caso el dióxido de silicio. Entonces ya estamos
casi listos con el inciso A. Entonces, reactivo limitante es el dióxido de silicio. Y ahora empezamos a ahorrar estos cálculos. Ya. Y entonces sabemos que la masa molar de P4 o del fósforo como tal es igual a 124 gramos dividido mol. 124 gramos dividido mol. Por lo tanto, la masa generada va a ser igual a la masa molar por la cantidad de moles generados, que era, en este caso, 0,276 mol. 0,276 mol. Entonces, la masa de fósforo generada, es igual a 0,276 mol por 124 gramos dividido mol. Entonces aquí nos da que la masa generada o la masa obtenida como tal de la reacción es 34,224 gramos de fósforo. Y ahí ya tenemos nuestro ejercicio listo en el inciso A. Ok. Ya, entonces ahí voy a dejar un poco aquí espacio para que anoten y empezamos con el B. Ya, entonces ya terminamos con todo el apartado, todo lo que nos pedía el ejercicio. Y ahora tenemos el inciso B, que dice que el olor característico de una fruta tropical desconocida se debe a un éster que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno en su estructura, y la combustión de 2,78 gramos de este compuesto conduce a la formación de 6,32 gramos de dióxido de carbono y 2,52 gramos de agua. Análisis de las sustancias sugieren que la masa molecular está entre 98 y 135 gramos por mol. Calculamos la fórmula empírica y molecular del compuesto. Ok, entonces lo que hay que hacer acá es que en función de lo que se genera de dióxido de carbono y de agua, vamos a ver la cantidad de carbono que hay, de hidrógeno y de oxígeno. En función de eso calculamos la cantidad de mol que hay en cada uno, y a partir de eso también vamos a poder generar las relaciones estequiométricas para poder obtener la fórmula tanto empírica como molecular y tener correcto el ejercicio. Bueno, entonces comenzamos y sabemos que los gramos de carbono, aquí hay como un detalle quizás que puede costar un poco entender en un comienzo. eh, pero ahora voy a explicar. Entonces sabemos que 12 gramos de carbono hay en 48 gramos de CO2. ¿Por qué esto? Porque es como si tú lo que estás haciendo en esta división es generar como una especie de... No, perdón, es 44. Es 44. Bueno, si aquí nos fijamos, la masa molar del dióxido de carbono es 44 gramos dividido mol y la del carbono es 12 gramos dividido mol. Entonces lo que estamos haciendo acá es generar una relación eh, en función de qué cantidad de porcentaje hay de carbono en un mol de dióxido de carbono. Entonces eso es lo que estamos haciendo y lo vamos a multiplicar por la cantidad de dióxido de carbono, y con eso vamos a poder obtener la cantidad de carbono generado.
o la masa en gramos de carbono generada. Entonces, tenemos que 6,32 gramos de carbono son los que se generan, de CO2, perdón. Entonces aquí son iguales. Aquí no se podían simplificar porque estos gramos de carbono y gramos de dióxido de carbono, entonces son cuestiones totalmente diferentes. Entonces sabemos que los gramos de carbono generados o obtenidos es igual a 1,7247. Ahora, vamos a obtener los moles, que va a ser 1,7247 gramos dividido 12 gramos dividido mol. Entonces aquí sabemos que los moles son 0,1436 mol. Ya, entonces, una vez obteniendo los moles del carbono, hidrógeno y oxígeno, vamos a poder obtener los datos que nos importan, que es la fórmula empírica y molecular del compuesto. Entonces empezamos a hacer la misma lógica con el hidrógeno. Con el hidrógeno. Entonces, sabemos que hay 2 gramos de hidrógeno en 18 gramos de agua. Lo mismo aquí, en función de la masa molar. Y sabemos que se generan 2,52 gramos de agua. Entonces, esto de acá se va. Y nos queda que los gramos de hidrógeno son igual a 0,2798 gramos. Bueno, ¿se entiende aquí? Entonces, aquí lo que comenzamos a hacer es calcular también los moles de hidrógeno. Porque aquí lo que se está generando es el éster, o lo que estamos analizando en las fracciones de éster, en función de lo que se va generando, obviamente. Tenemos entonces que existen 0,2798 mol. Aquí esto es de carbono, hidrógeno, aquí hidrógeno. Y ahora comenzamos con los gramos de oxígeno, que esto va a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ya tenemos los gramos de hidrógeno y los gramos de carbono. Y se generan 2,78 gramos de... O sea, se ocupan 2,78 gramos. Entonces nos tiene que dar sí o sí 2,78. Ahora podemos realizar las mismas relaciones en función de la masa molar del carbono y del agua y del dióxido de carbono, pero teníamos que hacer dos sumas y nos quedaría un poquito más complejo los cálculos. Entonces sabemos que la masa de oxígeno es igual a 2,78 menos 1,7247 menos 0,2798. Bueno, aquí hay 0,2798 mol de hidrógeno también, porque sabemos que la masa molar del hidrógeno es 1 gramo de mol. Por eso me salté como este paso de acá, pero se entiende. Y aquí obtenemos que hay en los gramos de oxígeno 0,7755 gramos. Bueno, y aquí sabemos que los moles de oxígeno, o sea, sabemos que los moles de oxígeno van a ser 0,7755 gramos dividido 16 gramos dividido mol, que es su masa molar. Que es la masa molar del oxígeno claramente. Entonces sabemos que hay 0,0485 mol de oxígeno en este caso. Bueno, entonces ahora lo que hay que hacer es ver
cuál es la que tiene menor cantidad de moles. En este caso podemos ver que es el oxígeno. Entonces ese va a ser como nuestro factor sobre el cual vamos a dividir, vamos a obtener la fórmula empírica. Y en función de eso también vamos a saber si es que estamos también obteniendo la fórmula molecular o no. Entonces, empezamos aquí a anotar N de 0,1436 mol de carbono, N igual a 0,2798 mol de, y N va a ser igual a 0,0485 mol de oxígeno. Bueno, aquí comenzamos a ahorrar esto, porque ya está obtenida la cantidad de moles. Entonces ahora solamente nos queda hacer la parte final y más importante. Bueno, aquí entonces vamos a ver la fórmula molecular. Entonces sabemos que N de C va a ser igual a 0,1436 dividido 0,0485. Esto va a ser igual a 3 aproximadamente. Obviamente estas son aproximaciones. Aquí sabemos que N de H va a ser igual a 0,2798 dividido 0,0485 igual a 6. Y sabemos que N de O va a ser igual a 0,0485 dividido ese mismo valor, entonces nos va a dar 1. Entonces, de esto obtenemos que C3H6 y O es la fórmula empírica, porque no se puede simplificar más. Entonces, estamos bien. Ya obtuvimos la fórmula empírica, pero tenemos que saber la masa molar. Y según los análisis de laboratorio que hicieron de las sustancias, dicen que está entre 98 y 135 gramos dividido mol. Entonces, sabemos que esta no está involucrada porque aquí la masa molar del carbono es 12 gramos dividido mol, entonces tenemos 36 gramos dividido mol más 6 gramos dividido mol, porque la del oxígeno más 16 gramos dividido mol. Y esto es menor a ese rango que nos entrega el ejercicio. Entonces, ahí vamos a obtener la fórmula molecular y sabemos que esto es igual a 36 más 6 es 42, 42 es 58, 58 gramos dividido mol. Esto es menor a 98 y 135, que es el intervalo en que se encuentra la masa molar. Pero si multiplicamos por 2, esto va a ser 116 gramos dividido mol y se va a encontrar dentro de este rango. Entonces, la fórmula molecular es C6H12O2. Y si también quizás pueden hacer una relación o una comparación respecto a lo que se sabe de química orgánica, que sabemos que un éster, su fórmula es RCOOR. Entonces, R', aquí. Entonces sabemos que tiene sí o sí dos oxígenos y aquí solamente tiene uno. Entonces ahí ya también podemos saber o intuir de que sí o sí tiene que tener dos oxígenos, como mínimo. Porque, bueno, se entiende a lo que voy. Entonces, esta es la fórmula molecular y ahí tenemos listo el ejercicio. Bueno, ahora voy a pausar un poco la grabación y voy a comenzar con el ejercicio de termodinámica.
Bueno, ahora estamos con la pregunta 2 de termodinámica. Entonces, nos pide encontrar los valores de la entalpía estándar, entropía estándar y energía libre de Gibbs estándar para el proceso que describe la síntesis de etano a partir de monóxido de carbono e hidrógeno y justificar mediante los cálculos si el proceso es espontáneo o no. Entonces, sabemos que primero, a partir de lo que nos dicen, para obtener la síntesis de, de etano, tiene que ser a partir de los reactantes de monóxido de carbono y H2. Entonces, como que sabemos que para obtener esto tiene que ser XCO2 más BH2 igual a C2H6C más algo, si es que hay. Pero eso es como lo que tenemos que saber sí o sí en un comienzo. Ok, entonces comenzamos. Y lo que vamos a hacer primero para obtener los resultados es empezar a jugar con estas ecuaciones. Entonces, sabemos que con las ecuaciones que nos entregan acá, primero tenemos esto, 2C2H6 más 7O2, 4CO2 más 6H2O más H2 más un medio de O2 más H2O más CO más un medio de O2 y CO2. Por aquí omito el que están en estado gaseoso, pero se entiende. Ahora, lo que tenemos que hacer es ir eliminando los intermediarios para obtener la reacción a partir de síntesis de etano a partir de estas reacciones. Ahora bien, podemos calcular la entalpía estándar de cada una de estas ecuaciones o llegar al resultado final y recién ahí calcularlas. A modo personal prefiero el segundo paso, sí, o sea, la segunda forma de hacerla, entonces vamos a hacer eso. Primero notamos que si cambiamos el orden de esta, entonces vamos a empezar a hacer eso. 4CO2 más 6H2O, 2C2H6 más 7O2. Y si aquí amplificamos por 6, ¿por qué amplificamos por 6? Para eliminar el agua. Entonces nos queda 6H2 más 3O2 se forma 6H2O. Aquí amplificamos por 4. ¿Y por qué amplificamos por 4? Para eliminar el dióxido de carbono. Entonces queremos eliminar esto y esto. ¿Ok? Entonces buscamos. Tenemos que 4CO2 más 2O2 forman 4CO2. Ya, entonces aquí empezamos a eliminar las cosas que no nos importan. Empezamos a eliminar el 4CO2, el agua, porque están en reactivo y producto, entonces se pueden cancelar. Aquí tenemos 2, 3, 5. Claro, tenemos aquí, aquí, entonces aquí nos queda un 2, porque se nos van. Y lo otro no se nos puede eliminar, así que llegamos, aquí como que sumamos las reacciones y tenemos que 6H2 en estado gaseoso más 4CO2 en estado gaseoso forman 2 etano más 2O2 gaseoso. Bueno, ahora nos damos cuenta que podemos dividir por 2 los coeficientes estequiométricos para simplificar un poco los cálculos. Entonces nos queda 3H2 gaseoso más 2CO2 gaseoso y forma etano más O2
gaseosa. Entonces, respecto a la hipótesis que se plantea acá, se cumple, po, porque formamos, o sea, a partir de, a partir de monóxido de carbono e hidrógeno, monóxido, o sea, perdón, sí, aquí me equivoqué, escribí, este era un, aquí me equivoqué, esto es CO, ese es CO, y aquí esto es CO, y aquí es, ya, entonces aquí está. Bueno, y aquí podemos llegar a concluir de que se cumple nuestra hipótesis y empezamos a calcular la entalpía. Y tenemos aquí la fórmula, que la entalpía es la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactantes, y tenemos la tabla que nos dan los datos de las entalpías. Entonces comenzamos. Y aquí tenemos que el delta H es igual a menos 84,7. Bueno, aquí decir que este es igual a 0 porque está en su estado más sencillo, más simple, y bueno, eso sabemos que se va a 0. Esto también se va a 0. Entonces solamente nos queda calcular este y este de acá. Menos 84,7, que es este, entonces es producto menos reactivo. Y si nos vamos aquí a la tabla, sabemos que el del metano es menos 84,7, entonces tenemos eso. Eh, bueno, ahora el del O2 y H2, claro, se omiten porque son 0. Menos 2 ¿por qué 2? Porque el coeficiente estequiométrico del monóxido, el monóxido de carbono es 2 por menos 110,5 que está ahí, menos 110,5 kilojoule. Aquí es kilojoule partido mol, pero nosotros multiplicamos por la cantidad de moles. Pues en este caso no multiplico por un mol el menos 84,7, entonces se entiende de que se elimina la unidad de mol y obtenemos la entalpía, que es igual a 136,3 kilojoule. Bueno, y este es nuestro primer gran resultado, o nuestro resultado importante. Entonces comenzamos a borrar los cálculos ya hechos aquí. Ya. Ok, vamos a anotar la ecuación balanceada. De todas maneras, que es 3, o la reacción de síntesis de etano a partir de hidrógeno y monóxido de carbono, más 2 CO2 gaseoso, forman C2H6 gaseoso más O2 gaseoso. Bueno, y anotamos aquí los datos: 136,3 kilojoule. Bueno, aquí ahora comenzamos a calcular la entalpía, o sea, la entropía, perdón. Bueno, y la entropía también es relativamente lo mismo, o sea, la misma fórmula, y empezamos a aplicar. Bueno, aquí tenemos los datos de entropía, que los que se van a usar serán este de acá, este de acá,
este de acá, y este de acá. Bueno, esos 4 que están ahí se van a usar. Entonces tenemos que delta S es igual a 229,5 más 205. Aquí se asume que se está multiplicando por 1, entonces se va a los mol. Más, o sea, menos, perdón, por fórmula. Menos 3 por 131 más 2 por 197,9. Y aquí Joule dividido Kelvin. Bueno, aquí la entropía es igual a menos 345,3 Joule dividido Kelvin. Y sabemos que la entropía entonces es menos 0,3543 kilojoule dividido Kelvin. ¿Por qué trabajamos en kilojoule? Porque es más sencillo para después ver el tema de la energía libre de Gibbs. Y con eso vamos a poder determinar si el proceso es espontáneo o no. Bueno, ahora solamente nos queda obtener el delta G. Delta H es 136,3 kilojoule menos 298 Kelvin. ¿Por qué 298 Kelvin? Porque está a 25 grados Celsius. Entonces simplemente sumamos 273, bueno, más 25 grados, o sea, más 25 y ya obtenemos la conversión a grados Kelvin. Y eso por menos 0,3543 kilojoule partido Kelvin. Bueno, aquí estas unidades se nos van y nos queda que delta G es igual a 241,88 kilojoule. Por lo tanto, en función del resultado, el proceso no es espontáneo. El proceso no es espontáneo. A 25 grados y 1 atm, bajo las condiciones dadas. Bueno, ahí está el ejercicio de termodinámica. Y bueno, ahora voy a pausar un poco de nuevo y para empezar a hacer el otro ejercicio. Bueno, aquí tenemos el ejercicio de química en estado sólido. Bueno, en este caso vamos a comenzar con, nos pide que nos dice que el cromo tiene una estructura BCC, cuyo radio atómico es 0,125 nanómetros y hay que determinar el parámetro de celda, la densidad teórica en gramos dividido centímetros cúbicos y la densidad planar del plano en el 0,11. Y ahí están las fórmulas asociadas que vamos a tener que usar para obtener los datos que nos piden. Así que, bueno, lo primero, sabemos que en una estructura BCC, la relación entre el parámetro de celda y el radio atómico es 4 radio dividido raíz de 3. Bueno, tenemos todos los datos, entonces solamente nos queda calcular. Sabemos que A es igual a 4 por 0,125 nanómetros dividido raíz de 3. Entonces el parámetro es igual a 0,289 nanómetros. Bueno, y ese es nuestro parámetro de celda, nanómetros. Bueno, ahora la densidad teórica. Tenemos que usar la fórmula de átomos por celda por la masa atómica dividido el volumen de Avogadro. Bueno, en este caso,
Es sencillo porque en una estructura BCC hay 2 átomos por celda. Entonces, tenemos que la densidad es igual a 2 por la masa atómica del... Bueno, aquí la masa atómica la voy a anotar. La masa atómica del cromo, o la masa molar del cromo, es 52 gramos dividido mol. Bueno, entonces solamente nos queda aplicar la fórmula. 2 por 52 gramos dividido mol igual a el volumen. ¿Y cuál va a ser el volumen? El volumen va a ser el parámetro de celda elevado al cubo. Entonces vamos a tener que dividido 0,289 por... Aquí primero antes hay que hacer como una transformación de unidad. 0, aquí sabemos que 0,289 por 10 elevado a la menos 7 centímetros. Porque nos pide el valor en gramos dividido centímetros cúbicos. Entonces simplemente tenemos que hacer la conversión de unidades. Por 10 elevado a menos 7 centímetros cúbicos. Y aquí por el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 elevado a la 23. Perdón. Entonces la densidad va a ser igual a... Aquí hay que usar simplemente bien la calculadora, así que no... Fuera de eso, la verdad es que no hay que tener ningún problema en ese sentido. Y sabemos que la densidad va a ser 7,16 gramos dividido centímetros cúbicos. Esa va a ser nuestra densidad teórica. Y nos queda el apartado C, que es la densidad planar. Bueno, aquí voy a copiar y pegar una imagen que nos va a servir bastante de ayuda para entender más o menos cómo funciona y cómo saber la cantidad de átomos dentro del plano que hay. Y bueno, aquí vamos a comenzar. Bueno, aquí la dibujé. Esta lo hice con el plano ya dibujado, pero ese es como se representa en el espacio una estructura BCC. Y dibujé el plano 011. ¿Qué nos dice eso? Que corta en el eje Y en el 1, en el eje Z en el 1 y como en el eje X hay un 0 es como que si no cortara. Entonces así se representa el plano. Bueno, después podemos extrapolar o ver de manera gráfica cómo se ve eso de manera plana, en el sentido, o en un plano 2D. Entonces tenemos aquí que se vería algo así, donde esta es como la lámina que corta la estructura, y aquí tenemos un átomo, un átomo, un átomo, un átomo, y aquí está el átomo central, que es este de acá. Y aquí están estos puntos que son los 4. Bueno, aquí sabemos que este es un cuarto de átomo también por el tema de ángulos. Entonces sabemos que como si fuera una circunferencia el átomo, entonces sabemos que por temas de relación trigonométrica, o sea, o tal de proporción más que todo, no trigonométrica, de proporción, sabemos que en cada vértice va a haber un cuarto de átomo de cromo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sabemos que aquí hay un cuarto, entonces va a ser un cuarto por 4 porque son los 4 vértices más el átomo central, entonces esto nos da igual a 2 átomos. Y ahí ya tenemos relativamente listo todo. Ahora sabemos que el parámetro de celda es A, entonces esto es A, esto es A, bueno, y todo esto. Y aquí sabemos que este es como un triángulo rectángulo, entonces esto va a ser A raíz de 2, esto de acá. Porque también tenemos que saber el área del plano, entonces A raíz de 2, y este lado de acá es A también, entonces el área del plano es igual a A cuadrado raíz de 2. Y ahora aplicamos la fórmula, entonces nos queda la densidad planar igual a 2 dividido a cuadrado raíz de 2. Y comenzamos a calcular. Densidad planar es igual a
A es el parámetro de celda, que ya lo hicimos la conversión. Entonces nos queda los dos átomos. Y aquí lo vamos a trabajar en nanómetros para que no nos dé un número demasiado grande. Entonces 0,289 nanómetros al cuadrado por raíz de 2. Entonces ahí tenemos eso. Y nos queda que la densidad planar es 16,93 átomos por nanómetros al cuadrado. Bueno, y esa es nuestra densidad planar. Y ahí estamos listos con el ejercicio de química en estado sólido. La verdad es que era bastante sencillo, pero quizás la parte más compleja es tratar de entender cómo se calcula la densidad planar dentro de un plano. Entonces hay que entender eso. Supongamos en esta misma figura de acá, tenemos un plano 1, 1, 1. Sabemos que cortan el 1 acá, 1 aquí y 1 acá. Entonces simplemente unimos y nos queda así. Nos quedaría como un triángulo. Entonces ahí cambia un poquito también la cantidad de átomos y ver cómo nos cambia todo el resultado. Entonces hay que saber entender y saber interpretar esto de manera o sea, espacial y geométrica. Pero fuera de eso, la verdad es que no hay que saber nada tan complejo. Bueno, ahora vamos a comenzar con el último que es de cinética química. Voy a pausar la grabación de nuevo y comenzamos con el ejercicio de cinética. Ok, ahora estamos con el último ejercicio de cinética química. Eh, y consta de dos partes. Primero nos dan una reacción de bromación en solución acuosa, descrito por esta reacción que está acá. Después se llevaron a cabo experimentos de cálculo de las velocidades iniciales y con esto vamos a obtener los órdenes parciales de cada compuesto y así vamos a poder determinar y describir la ley de velocidad de la reacción. Entonces vamos a comenzar con el inciso A. Bueno, sabemos que la ley de velocidad de reacción para esta reacción va a ser una constante por el CH3CO CH3 o dimetilcetona. Aquí les vamos a llamar X y Z a cada uno. Y el ion hidrógeno también. Y Z. Ya. Ahora, para ver y determinar los órdenes de reacción, lo que vamos a hacer es buscar los valores en los cuales estén constantes. Primero vamos a obtener el X, entonces vamos a buscar los valores en los cuales esté constante el I y el Z, en este caso el bromo y el hidrógeno. Entonces buscamos. Y si nos fijamos en el 5 y en el 1, las concentraciones son iguales. Entonces, en el bromo, que es este de acá, y en acá, y acá, y acá están constantes. Entonces podemos llegar y determinar fácilmente cuál es nuestro orden de reacción. Entonces, esto se va a modelar de la siguiente manera. Y también tenemos claramente las velocidades. Entonces tenemos que, vamos a dividir el experimento 5 en el 1. Nos va a quedar 8 por 10 elevado a la menos 5. Vamos a omitir las unidades de medida porque la verdad es que en este caso no afectan en absolutamente nada. Por la constante elevado a 0,0, o sea 0,4.
0,4 elevado z, 0,05 elevado i, 0,05 elevado z, y aquí lo mismo, k, 0,3 elevado z, 0,05 elevado i y 0,05 elevado z. Bueno, aquí se nos va este, se nos va este, se nos va esto, esto y esto. Porque nos da 1, entonces realmente no importa. Y aquí también se pueden simplificar el 10 elevado a menos 5 y esta de acá. Entonces aquí nos queda 8 sextos, o más bien 1,33. Bueno, es periódico, pero de todas maneras se entiende. 1,33. O no, mejor lo vamos a dejar como fracción. No, porque ahora vamos a hacer algo. Si simplificamos por 2 el 8 sextos, nos queda, o sea, nos va a quedar 4 tercios igual a 0,4 dividido 0,3 elevado a z. Si aquí multiplicamos por 10 arriba y abajo en esta expresión, nos va a quedar 4 tercios igual a 4 tercios elevado a z. Y este está elevado a 1, entonces z es igual a 1. Bueno, aquí entonces vamos a notar que z es igual a 1 y comenzamos a determinar los otros órdenes. Ok. Ahora, para determinar y, vamos a ocupar los experimentos 2 y 1. ¿Por qué 2 y 1? Porque va a estar x constante y z constante. En este caso que... Ah, claro, claro. Aquí hubo un error y calculé este, pero se entiende de que aquí x es igual a 1. Se entiende. Porque dejé lo otro, este variable y esto es constante. Aquí fue como un error de tipeo, pero no importa. Bueno, seguimos. Entonces comenzamos con el 2 y el 1. ¿Por qué el 2 y 1? Porque si nos fijamos acá, en el 2 y en el 1 va a permanecer constante la concentración de este y del hidrógeno. Y este va a estar variable. Y tenemos las velocidades claramente. Entonces, 6 por 10 elevado a menos 5 dividido 6 por 10 elevado a menos 5. Obviamente 2 dividido 1, ¿se entiende? Nos va a quedar K 0,3 elevado a X, 0,05 elevado a Y y 0,2 elevado a Z igual a la constante 0,3 elevado a X, 0,05. Hay aquí, perdón, un error aquí, este de acá es 0,1, perdón. Lo voy a hacer así porque los más grandes quedan arriba por un tema de facilidad numérica. Bueno, aquí 0,2 elevado a z. Perdón, 0,05, 0,05. Perdón, aquí me estoy equivocando, pero en términos de valores, porque es este de acá. Eso está ahí. Bueno, 0,05 y 0,05. Bueno, este se va con este se va con este con este, y esto se simplifica y da 1. Entonces nos queda 1 igual a 0,1 dividido 0,05, eso da 0,1 dividido 0,05, creo que da 2. Claro, entonces nos queda 2 elevado a i. Bueno, y sabemos que 2 elevado a 0 es igual a 2 elevado a i, por lo tanto i es igual a 0. Y ese es nuestro resultado, este es el orden de acá. Y nos quería simplemente determinar el orden z.
o, ya, igual a 0. Bueno, aquí comenzamos. Para obtener el valor de z y vamos a usar el 4 y el 5. En este caso, porque estos primeros dos están constantes. Este de acá, constante, constante, constante. Entonces empezamos y tenemos la velocidad. Entonces tenemos que 3,2 por 10 elevado a menos 4. No, mejor el de más grande, el más grande por ahora. 8. No, claro, claro. Estaba bien, estaba bien, estaba bien. No dije nada. Bueno, aquí tenemos que 3,2. Aquí voy a dividir 4 dividido 5. 4 dividido 5. Entonces 3,2 por 10 elevado a la menos 4. 8 por 10 elevado a la menos 5. Igual a K. 0,4 elevado a X. 0,05 elevado a Y. 0,2 elevado a Z. Y aquí nos queda K, 0,4 elevado a X, 0,05 elevado a y 0,05 elevado a Z. Este con este se van, todo eso se va. Este 10 elevado a menos 5. Aquí esto simplificando nos queda 3,2 dividido 8 por 10. Esto lo voy a calcular. 3,2 por 10 dividido 8. Nos queda 4. Bueno, este valor nos queda 4. Esta división de acá, 4. Y este de acá, 0,2 dividido 0,05, nos queda 4 elevado a z. Por lo tanto, z es igual a 1. Entonces, z es igual a 1. Y procedemos a reescribir la ley de velocidad. Entonces, la ley de velocidad nos va a quedar k, aquí ch3, co, ch3 y h más. Claro, aquí este nos queda 0. O sea, se omite porque es 0, entonces cualquier concentración elevada a 0 va a dar 1, entonces no importa. O sea, no influye o no afecta la velocidad de la reacción la concentración de bromo. Es como eso lo que hay que entender en este caso. Y el orden total de la reacción va a ser 2. El orden es 2. Es de segundo orden la reacción. Bueno, ahora vamos a comenzar con el inciso B. Pero antes voy a... bueno, aquí ya estamos casi listos con la ayudantía. Ya. Bueno, o sea, aquí vamos a tener que usar las otras ecuaciones, entre esas la de Arrhenius, la fórmula de Arrhenius, y la de vida media. Bueno, sabemos que para una reacción se determina experimentalmente una reacción cinética y va a ser de primer orden, que es 3A forma C más 5D. A 300 grados Kelvin, la concentración de reactante se reduce a la mitad de su valor inicial después de transcurrir 83,33 minutos. Entonces sabemos que la vía media es 83,33 minutos y en contraste a eso, a 310 grados Kelvin, la concentración inicial disminuye en un 50%, en este caso la vía media, después de 1000 segundos. Entonces,
Antes de, vamos a empezar a usar la fórmula de vida media para obtener la constante y con eso también empezar a trabajar la constante, o sea, la fórmula de Arrhenius. Y los minutos que están en los 83,33 minutos los vamos a pasar a segundos. Bueno, en base a esto vamos a determinar la constante de velocidad para la reacción a 300 grados Kelvin y la energía de activación de la reacción en kilojoule dividido mol. Bueno, aquí tenemos que, bueno, voy a anotar la constante de los gases, 8,3145 joule. Aquí es súper importante tener en cuenta las unidades, porque si no, nos podemos equivocar. Bueno, sabemos que la vida media para una reacción de primer orden es 0,693, que es el logaritmo natural de 2. Simplificado al final es como eso es. Dividido la constante. En este caso sabemos que 83,33 minutos por 60 nos va a dar aproximadamente 5.000 segundos. Entonces la vida media de este es 5.000 segundos a 300 grados Kelvin. Entonces sabemos que 5.000 igual a 0,693, estos segundos, y la constante. Bueno, aquí la constante nos queda que es, despejando, 1,39. 1,39 por 10 elevado a menos 4 segundos a la menos 1. Bueno, aquí tenemos el inciso 1, que es este de acá, 300 grados Kelvin. Así de sencilla es calcular la constante de velocidad en este caso. Simplemente había que pasar a segundos porque nos pedían eso en el ejercicio también. Bueno, vamos a seguir ahora con la parte 2. Y sabemos que tenemos que calcular, primero voy a anotar la fórmula de Arrhenius, constante 1, constante 2, igual a la energía de activación, dividido la constante de los gases, 1 dividido temperatura 2, menos 1 dividido temperatura 1. Bueno, y esa es nuestra fórmula. Bueno, ahora vamos a obtener la constante a 310 grados Kelvin. Entonces sabemos que va a ser 0,693, 0,693 dividido 1000 segundos. En este caso entonces la constante nos da 6,93 por 10 elevado a la menos 4 segundos a la menos 1. Bueno, aquí se entiende que es porque si despejamos la constante, obviamente nos queda, la constante va a ser igual a 0,693 dividido el tiempo de vida media, que nos indica en el mismo enunciado porque dice que se disminuye en un 50% después de 1000 segundos, entonces se divide a la mitad, o disminuye la mitad la concentración de cierto compuesto. En este caso de reactante, bueno, que sería en este caso de A. Bueno, tenemos K1, tenemos K2, K1 va a ser 1,39, en este caso las condiciones iniciales, K1 está cerca de 2, temperatura 1 va a ser 300 grados Kelvin, temperatura 2 va a ser 310 grados Kelvin, 310 grados Kelvin, y tenemos la constante de los gases. Entonces comenzamos a trabajar. Sabemos que el logaritmo natural de 1,39 por 10 elevado a la menos 4 dividido 6,93 por 10 elevado a la menos 4. Omitimos unidad de medida porque se cancelan.
dividido la energía de activación, dividido la constante de los gases, 8,3145 Joule, mol, Kelvin. Y aquí, o sea, por 1 dividido la temperatura 2, que es 310 Kelvin, menos 1 dividido 300 Kelvin. Bueno, aquí sabemos que estos se van, los Kelvin de acá. Entonces, esto de acá nos va a dar, simplificando, logaritmo natural de 1,39 dividido 6,93 nos va a dar menos 1,606 igual a, y esto por 8,3145 joule dividido mol, aquí es por menos, 1 dividido 310 menos 1 dividido 300, 1 dividido 310 menos 1 dividido 300, nos queda menos 1,075 por 10 elevado a la menos 5, a la menos 4, energía de activación. Este menos 1,075 por 10 elevado a la menos 4 viene de acá, viene de este lado, de aquí. Bueno, ahora procedemos a multiplicar. Entonces nos queda 8,3145 por menos 1,606 dividido menos 1,075 por 10 elevado a la menos 4. 124.000, nos va a quedar 124.214,76 joule dividido mol. Y esa va a ser nuestra energía de activación. Pero nos piden en kilojoules dividido mol, entonces dividimos por 1000. Esto nos quedaría 124,21 kilojoule dividido mol. Energía de activación. Bueno, y ahí está nuestro ejercicio terminado. Bueno, esta fue la ayudantía, espero que les haya ayudado y bueno, a lo largo del semestre vamos a seguir realizando ayudantías, así que bueno, siempre van a ser bienvenidos y eso. Cualquier duda pueden volver atrás porque esto se va a subir a YouTube, así que no hay ningún problema en ese sentido.